Fantasmas espeluznantes, grandes conspiraciones, extraños casos de personas desaparecidas. Todos hemos escuchado historias espeluznantes que nos mantienen despiertos por la noche. Algunos casos, como la leyenda del monstruo del lago Ness o los avistamientos de Bigfoot, son clásicos de las historias de terror modernas. Otros misterios que no son menos extraños son mucho menos famosos. Antes de comenzar, asegúrate de tocar el botón de me gusta y toca la campana de notificación para más videos. Te mostraremos 10 de los incidentes más aterradores de los que jamás hayas oído. Orang Medang. Aún se debate si el fantasmal barco de la muerte Orang Medang realmente existió. Aquellos que están convencidos de la veracidad de esta historia creen que el incidente ocurrió así. El 27 de junio de 1947, Orang Medang en los mares del sur envió una llamada de emergencia pidiendo ayuda médica. Cuando el vapor estadounidense Silver Star se puso en contacto con el barco, su operador de radio dibujó una imagen inquietante. Dijo que varios de los miembros de la tripulación estaban muertos en tierra. El último mensaje que envió el hombre angustiado fue «Me estoy muriendo», y luego perdió el contacto. Cuando el Silver Star llegó a la posición anunciada del Orang Medang, la tripulación vio un espectáculo horrible. Toda la tripulación estaba muerta. Los rostros demacrados con los ojos muy abiertos de los cadáveres sugerían que habían muerto en agonía insoportable. Aunque sus cuerpos no mostraban signos de heridas, cuando la tripulación del Silver Star notó que salía humo del interior del Orang Medang, inmediatamente abordaron su barco. Momentos después, ocurrieron varias explosiones violentas, incendiando el espeluznante barco de los muertos. Esta historia nunca se ha explicado por completo, y a decir verdad, no hay mucha evidencia que muestre que este extraño evento realmente ocurrió. Si sucedió, muchas personas están convencidas de que la nave llegó a su fin a manos de un evento paranormal, pero no podemos saber mucho con certeza. Muchas teorías populares incluyen extraterrestres o explicaciones de otro mundo. Sin embargo, si esto es cierto, ¿qué causó las explosiones? La única suposición lógica que algunas personas creen es que la tripulación puede haber perdido la vida debido a una explosión química, pero esto tampoco es más que una especulación. Dirigible L-8. No todas las naves fantasmas están en el mar. Cuando el dirigible L-8 de la Marina de Estados Unidos aterrizó en Daly City, California, el 16 de agosto de 1942, no había ni rastro de los dos tripulantes. Además del casco hundido, el L-8 todavía parecía haber estado completamente intacto. Hasta hoy, nadie sabe qué fue de los dos hombres y qué misterioso incidente les hizo abandonar la nave. Lo cierto es que ese fatídico día, los pilotos hacían un vuelo de rutina frente a la costa de San Francisco en busca de submarinos japoneses. El último mensaje de radio fue a las 7:42. Unas horas después, se encontró en tierra la aeronave abandonada, pero sin ningún daño visible. El caso Walter Collins. El 10 de marzo de 1928, la pesadilla de toda madre se hizo realidad para Christine Collins. Su hijo de 9 años, Walter, desapareció por completo sin dejar rastro. Al principio, la búsqueda del niño desaparecido no tuvo éxito, pero cuando la desesperada Christine esperaba lo peor, recibió la noticia redentora de la policía 5 meses después. Encontraron al niño, pero cuando la aliviada madre dio un vistazo al niño que le dieron los policías, no podía creer lo que veía, porque no era su hijo. Sin embargo, los policías estaban convencidos de que habían encontrado al verdadero Walter. Con las continuas quejas de la madre, los funcionarios finalmente creyeron que Christine se había vuelto loca en los últimos meses y la enviaron a una institución mental. Pero entonces, el caso tomó un giro que ya no se consideraba posible. El niño que había sido entregado a la madre confesó que no era Walter. Christine Collins regresó a casa rehabilitada y pasó el resto de su vida buscando a su hijo perdido, aunque nunca encontraron a Walter. Lo que hace que este caso sea tan extraño es que la policía tenía fotos del niño que se suponía buscaban. Sabían cómo era Walter y seguramente estos oficiales pudieron determinar que el niño que habían encontrado no era el de la foto. Según algunos informes, los dos niños no se parecían en nada. Se desconoce cómo la fuerza policial
logró cometer un error tan desastroso. Desafortunadamente, la señora Collins no solo se vio obligada a lidiar con la pérdida de su hijo, sino que también se vio obligada a pasar por un hospital psiquiátrico que ni siquiera era necesario, y todos sabemos lo terribles que pueden ser estos hospitales. El puente del suicidio. Se sabe que algunos lugares como el bosque Aokigahara en Japón atraen a personas suicidas. El puente Overton en Escocia también entró a esta lista de estos lugares tristes, pero aquí no eran personas, sino perros que aparentemente se lanzaron a la muerte. En la década de 1950, un promedio de un amigo de 4 patas moría allí cada año, y en un año eran incluso 5 perros. Rápidamente surgió la sospecha de que había una cruel maldición en este puente, que conduce a una mansión señorial del siglo XIX. Lo sorprendente fue el hecho de que todos los perros saltaron de este puente desde el mismo lugar. Uno de los animales que sobrevivió incluso intentó volver a caer más tarde. Algunos intentos de explicar esto dicen que los bisones anidaban debajo del puente. Esto habría llevado a los perros a saltar en busca de estos animales. Sin embargo, el incidente más espantoso que tuvo lugar aquí involucraba a un ser humano. En 1994, un padre arrojó a su bebé por el puente, creyendo que su hijo era el anticristo. Hasta el momento, no ha habido una explicación de por qué este puente es tan aterrador. Algunas personas que habían visitado el sitio afirman que la tierra debajo del puente parece cercana al puente. Si esto es cierto, una simple ilusión óptica podría haber causado que todos estos animales saltaran a la muerte. Esto es una teoría y no se ha confirmado, pero es posible que todos los perros simplemente no entendieron qué tan alto era el puente. Síndrome de La Habana. ¿Por qué los diplomáticos estadounidenses en Cuba siguen quejándose de misteriosas enfermedades? ¿Qué hay detrás de los síntomas como dolores de cabeza, mareos y pérdida de audición con los que luchan muchos de estos funcionarios estadounidenses? Lo cierto es que nadie puede decir con absoluta certeza qué desencadena el llamado Síndrome de La Habana. Después de una extensa investigación, los servicios de inteligencia estadounidenses concluyen que el sufrimiento físico puede ser deliberado. Los servicios secretos enemigos podrían usar impulsos electromagnéticos de cierto espectro para atormentar a los diplomáticos de los Estados Unidos. En 2016, luego de que decenas de diplomáticos estadounidenses y sus familias residentes en Habana se quejaran de síntomas extraños sin razón, Estados Unidos decidió reducir al mínimo el personal de su embajada en la capital de Cuba. Estos episodios de enfermedad comenzaron de manera bastante simple. Un puñado de trabajadores comenzó a quejarse de dolor de cabeza. Con el tiempo, más y más trabajadores comenzaron a quejarse de que se sentían enfermos, con náuseas, débiles y que no podían quitarse un zumbido que se les había quedado atascado en la cabeza. Estos síntomas no solo empeoraron con el tiempo, y finalmente la enfermedad se hizo insoportable. Lo que fue inquietante fue que para muchos de ellos, el simple hecho de dejar la embajada curaba sus dolencias. Otros no tuvieron tanta suerte. Se dice que fuerzas enemigas pueden estar haciendo todo lo posible para alejar a los Estados Unidos de países extranjeros, lo que dificulta su capacidad de hacer negocios fuera. Esto no se ha probado, pero las autoridades están investigando activamente esta situación. Incidente Max Headroom. Vecinos de Chicago sospecharon durante el noticiero de las 9 que el programa del 22 de noviembre de 1987 sería muy diferente de las transmisiones habituales. Durante un reportaje deportivo, de repente se escuchó un ruido extraño. Poco después, se mostró un dibujo del entonces conocido personaje Max Headroom. 2 horas después, los extraños hechos fueron llevados al extremo. Mientras se reproducía el programa Doctor Who, Max Headroom reapareció en la pantalla, esta vez no como una imagen dibujada, sino como una persona con la máscara correspondiente. El hombre entonces comenzó a decir tonterías, maldiciendo y gesticulando como loco. Los responsables tardaron 90 segundos en recuperar el control de la señal. Nadie sabe quién logró secuestrar la señal de transmisión y hacer que el programa televisivo se volviera loco. Desde entonces, el incidente Max Headroom se ha convertido en una de las historias de secuestro de señal más famosas de la historia. Se especula que alguien tiene que haber estado estacionado cerca para poder interceptar la señal y anularla. Además de esto, habría requerido una gran cantidad de equipo muy costoso y muy grande
para anular una señal tan poderosa. Pero a pesar de todo esto, alguien logró hacerlo de alguna manera. Los investigadores aún buscan a la persona responsable, pero el caso se ha enfriado. La colonia perdida. Era el 17 de agosto de 1585 y 108 personas que vivían en la isla Roanoke establecieron la segunda colonia inglesa en América del Norte. El gobernador John White, que había sido uno de los primeros colonos, regresó a Inglaterra y visitó la colonia de nuevo en el verano de 1590, pero de repente no había rastro de sus habitantes. El pueblo se presentaba en estado ruinoso, pero no había señales de que los colonos hubieran sido atacados. Hay diferentes teorías de lo que finalmente sucedió en esta colonia. Una tesis supone que los habitantes de la colonia se mezclaron con tribus indígenas y se mudaron a otras áreas. Otros dicen que los colonos fueron atacados y huyeron tierra adentro. Casos similares como este se han compartido a lo largo de la historia humana, con tribus y pueblos aparentemente desaparecidos de la noche a la mañana. Nunca se ha encontrado una explicación sólida, pero 5 años es un tiempo terriblemente largo para que un grupo pequeño permanezca en un lugar. Varias cosas pueden haber obligado a la colonia a mudarse a otro lugar, incluso un cambio ordinario en los patrones climáticos o la disponibilidad del agua. Sin embargo, como nunca se encontró a ningún miembro del grupo, parece cada vez más probable que algo mucho más misterioso amenazara a los habitantes de la colonia de Roanoke. Evento Tunguska. Era el 10 de junio de 1908 cuando el cielo comenzó a temblar sobre una región de Siberia, lo que desencadenó este siniestro evento de Tunguska, que estuvo acompañado de una explosión violenta masiva o múltiples según la fuente. Sigue siendo un misterio sin resolver. La causa más probable es la entrada de un asteroide en la atmósfera terrestre, que explotó a varios kilómetros sobre el suelo. Algunas estimaciones sitúan el evento de Tunguska con una fuerza explosiva de 50 megatones de TNT. El daño causado muestra la fuerza elemental inherente al incidente. Bosques enteros fueron arrancados en un radio de 30 kilómetros. Ventanas y puertas reventaron a 65 kilómetros del centro. Los expertos estiman que se rompieron al menos 60 millones de árboles. Sin embargo, dado que esta región de Siberia estaba extremadamente aislada y poco poblada, no hay cifras fiables de muertos o de heridos. Bahía de Cántaros. La bahía de Guanabara se extiende sobre un área marina de unos 380 kilómetros cuadrados en Brasil. Además de la mundialmente famosa metrópolis de Río de Janeiro y el Monte Pan de Azúcar, esta emocionante bahía también alberga otra emocionante atracción que se oculta a la vista de los visitantes: cientos de tinajas romanas de cerámica en el fondo del mar. El examen de las vasijas mostró que fueron hechas en el siglo III. Sin embargo, según la historia oficial, los primeros europeos no llegaron a Brasil hasta el año 1500. Entonces, ¿cómo es que los artefactos romanos se hundieron en la bahía de Guanabara tantos siglos antes? Dado que el área en cuestión fue declarada zona restringida a principios de los 80, es incierto si alguna vez obtendremos alguna respuesta a esta pregunta. Enfermedad del sueño europea. Letargo, ataques de sueño, parálisis y, en casos particularmente severos, la muerte. Entre los años 1915 y 1927, la llamada enfermedad del sueño europea afectó al viejo mundo. Se calcula que hasta 1 millón de personas se vieron afectadas por esta extraña enfermedad, 60.000 de ellas en Alemania. Lo habitual es que los afectados se queden dormidos de forma repentina y en posturas incómodas. En el periodo que siguió, se quejaron de muchos otros síntomas, incluidos dolores de cabeza, náuseas y fiebre. La etapa final de la enfermedad del sueño resultaba en inmovilidad total. Al principio, se supuso que la enfermedad estaba relacionada con la gripe española, pero esta suposición no se confirmó. El patógeno de la escarlatina y el virus del herpes se descartaron más tarde como desencadenantes de la enfermedad. Entonces, se desconoce qué virus estaba realmente detrás de estos misteriosos incidentes. Uno de los principales temores es que esta extraña enfermedad reaparezca. Sin embargo, hasta el momento no se han documentado más incidentes. Según todos los informes, parece que esta extraña e insoportable enfermedad desapareció tan rápido como llegó. Estamos interesados en tu opinión. ¿Qué incidente misterioso te cautivó más?
Cuéntanos tus pensamientos, sugerencias y opiniones en los comentarios. No olvides darnos un me gusta y suscríbete a nuestro canal para mantenerte actualizado a partir de ahora. Muchas gracias por vernos, que la pases bien y hasta la próxima.